llamo Yasunakata y soy soldado del ejército imperial japonés. Tras finalizar mi entrenamiento a los 19 años, en septiembre de 1941, me uní al ejército imperial japonés como un recluta nuevo, pero también muy decidido. Apenas 3 meses después de mi ingreso al ejército, unos 441 aviones imperiales, estacionados en 6 portaaviones japoneses, realizaron un ataque sorpresa contra el puerto militar estadounidense de Pearl Harbor, ubicado en Oahu, Hawái. Posteriormente, tanto el ejército como la armada imperiales arrasaron la mayor parte del sudeste asiático, conquistándolo en su mayor parte en unos 6 meses, junto con algunas islas más pequeñas en el Pacífico Occidental, que pertenecían principalmente a Estados Unidos. Uno de los países que nuestras fuerzas imperialistas invadieron tras el ataque a Pearl Harbor fue la Mancomunidad de Filipinas, una nación títere de Estados Unidos. La invasión de Filipinas comenzó el 8 de diciembre de 1941, justo un día después de los ataques a Pearl Harbor, pero no fue hasta el 10 de diciembre de 1941 que el 14º ejército japonés invadió la costa norte de la isla filipina de Luzón. Yo mismo formé parte del 14º ejército japonés. Durante mi participación en la campaña de Filipinas, mi pelotón y yo matamos a muchos soldados en la isla de Luzón, tanto estadounidenses como filipinos. En aquel entonces, los japoneses los consideraban meros parásitos que debían ser aplastados bajo nuestras botas imperiales. Si bien considerábamos a nuestros enemigos como parásitos y débiles, mi pelotón, y especialmente yo, mostrábamos cierto respeto por luchar hasta la muerte a nuestros enemigos caídos. Sin embargo, nos disgustaba profundamente que los soldados enemigos depusieran las armas y se rindieran. En aquel entonces, para los japoneses, rendirse se consideraba la mayor deshonra en la guerra. Y créanme, tratábamos a nuestros prisioneros de guerra peor que al ganado o incluso a los insectos. Este tipo de trato también se observó durante la Marcha de la Muerte de Bataan, que duró del 9 al 17 de abril de 1942. Tras la deposición de las armas por parte de las fuerzas filipinas y estadounidenses, las rodeamos y las obligamos a caminar unos 106 kilómetros, 66 millas, hasta el campamento O'Donnell. Durante ese tiempo, muchos prisioneros de guerra sufrieron abusos físicos por parte de numerosos soldados japoneses, quienes a menudo murieron en diversas brutalidades. Yo fui uno de los soldados japoneses que participó en la Marcha de la Muerte de Bataan. Y sí, abusé y maté a varios prisioneros de guerra, la mayoría filipinos, pero también a unos 4 o 5 estadounidenses. En 1943, Japón instauró un gobierno títere llamado la Segunda República Filipina para controlar mejor los territorios ocupados de Filipinas, pero las tropas japonesas permanecieron en la isla. Durante ese tiempo, muchos filipinos fueron brutalmente acosados e incluso asesinados por soldados japoneses, y también hubo filipinas que fueron utilizadas como mujeres de consuelo. Para quienes no lo sepan, las mujeres de consuelo eran mujeres o incluso niñas de los territorios ocupados que fueron obligadas a ser esclavas sexuales por soldados japoneses. Algunas mujeres de consuelo tenían tan solo 12 años. Recuerdo claramente que algunos soldados de mi regimiento tenían jóvenes mujeres de consuelo filipinas, aunque la mayoría rondaban los 30 o incluso los 40. Yo mismo era el más joven del pelotón, pero nunca tuve una. Cuando mis compañeros me preguntaban por qué no tenía ninguna, siempre decía que no quería que mis genitales se infectaran con mujeres no japonesas e impuras. Por aquel entonces, era un ferviente creyente de la superioridad japonesa y la pureza de sangre, una creencia extrema en ese sentido. Pero aún así, a pesar de no tener una mujer de consuelo, siempre me alegraba oírlas gritar mientras mis compañeros las usaban para desahogar su adrenalina. Caray. Una vez, uno de mis compañeros, Takeru, se acercó demasiado a su mujer de consuelo recién capturada y fue mordido por ella. Yo y otros 3 colegas nos reímos histéricamente al ver la sangre en su cuello y cómo furiosamente agarró su Arisaka tipo 99, le puso una bayoneta tipo 30 y silenció a su mujer de consuelo filipina apuñalándola en la garganta 3 veces. A principios de 1944, mi pelotón y yo estábamos estacionados en la isla filipina de Negros para sofocar los crecientes ataques del movimiento de resistencia filipino, apoyado por los aliados, principalmente por los estadounidenses.
A mediados de octubre de 1944, los estadounidenses desembarcaron en la isla de Leyte y, en diciembre de ese mismo año, capturaron Mindoro, situada cerca de Manila, la capital filipina. La presión de los soldados japoneses sobre las Filipinas ocupadas aumentó aún más en 1945 y, a finales de marzo de ese mismo año, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la costa norte de la isla de Negros. Aunque las tropas japonesas estacionadas en la isla solo contaban con unos 13.500 soldados, estábamos listos para luchar contra las tropas aliadas con todas nuestras fuerzas, especialmente aprovechando las selvas y las cordilleras del norte. A principios de mayo de 1945, los aliados habían recuperado la costa norte y la mayor parte de la costa este de la isla, y nuestras fuerzas se reducían cada día. Aún así, lucharíamos hasta el final, y preferiría morir con honor en batalla por el emperador antes que dejarme capturar por los estadounidenses. Lo que no sabía en ese momento era que me encontraría con algo en las selvas montañosas de esa isla que cambiaría mi visión del mundo para siempre. 27 de mayo de 1945, Filipinas ocupada por los japoneses, Isla de Negros, cerca del volcán Canlaon. La selva sudaba bajo el sol. Todo se sentía húmedo. Incluso el viento, si se atrevía a soplar entre los frondosos árboles, llegaba húmedo y pesado. El dulce olor a podredumbre de la flora tropical se mezclaba con el leve y acre regusto de la pólvora. Las moscas zumbaban bajo alrededor del campamento improvisado, picando la piel expuesta. Hacía tiempo que había dejado de ahuyentarlas. Nuestro pelotón, reducido a 35 soldados, se había atrincherado en la ladera norte del volcán Canlaon. La vegetación era densa, casi antinatural, y el terreno, escarpado e implacable. Sabíamos que los estadounidenses estaban cerca. Nuestros exploradores habían avistado sus movimientos a solo unas pocas crestas de distancia, y las escaramuzas habían comenzado a estallar en ráfagas dispersas. Pero hoy, la selva estaba tranquila. Demasiado tranquila. Me agaché bajo una lona sostenida por bambú, engrasando el cañón de mi Arisaka tipo 99. El arma me había servido fielmente desde Luzón, y aunque su culata estaba rayada y abollada, todavía la sentía como una extensión de mí mismo. El aire se me pegaba como una segunda piel. Hice una pausa, secándome la frente con una manga sucia. Kenji Mizuno estaba sentado frente a mí, masticando boniato seco con la misma expresión ausente de todos los días. Takeru Yoshida, el que una vez fue mordido por su propia mujer de consuelo, se apoyaba en el tronco de una palmera, tallando muescas en la culata de su bayoneta. «Oye, Takeru, ¿cómo va la cicatriz de tu cuello? ¿Sigues rezumando amor?», preguntó Itsuki Sato con sarcasmo desde junto a los bidones. Se escucharon algunas risitas. Takeru puso los ojos en blanco. ¿Cuándo dejarán de hablar de esa sucia filipina? Incluso yo sonreí. Riku Tanaka, el más joven aparte de mí, intervino. Debió de haberle dado una buena mordida. Todavía te pones nervioso cuando hablamos de ello. Ant Takeda, estoico como siempre, murmuró. Deberías estar agradecido de que no haya mordido nada más. Una risa recorrió a nuestro pequeño grupo, breve y preciosa. En ese momento, no éramos asesinos ni supervivientes. Solo soldados, cansados y aferrándonos a migajas de frivolidad. Incluso el sargento Arutagami esbozó una sonrisa desde el borde del claro, fumando una hoja de tabaco enrollada. Ya basta de hablar de mujeres, ladró con desgana. Esta noche, puede que volvamos a ver morir a hombres de verdad. Eso nos silenció. El sol se ocultaba, derramando oro y carmesí entre los árboles. La selva relucía, y a lo lejos, un mono aullaba. El teniente Isamu Araya apareció poco después del anochecer. Alto y delgado, con el rostro endurecido, se movía como una sombra entre nosotros, blandiendo suavemente su largo sable en la cadera. Hemos recibido órdenes, anunció en voz baja. Los exploradores informan que un puñado de soldados estadounidenses se ha excedido. Hay que eliminarlos antes de que encuentren algo de valor. Nos movemos a las 22. No hubo ninguna protesta. Nos preparamos en silencio, cargando armas, ajustándonos las botas, revisando granadas. Cada hombre absorto en su propio ritual. A las 10 de la noche, nos adentramos en la jungla como fantasmas. La ladera norte era empinada y estaba llena de raíces retorcidas.
Caminamos despacio, en formación cerrada. El bosque era más oscuro que la brea, y nuestro sendero estaba iluminado únicamente por pequeñas linternas de aceite y algunos escasos rayos de luna que se filtraban entre el follaje. De vez en cuando, captaba destellos de ojos de insecto brillantes a lo lejos. Extraños gritos de animales resonaban entre los árboles, agudos y guturales, nunca antes oídos. Pero lo atribuía a los nervios. La paranoia en la selva no era nada nuevo. ¿Hueles eso?, susurró Itsuki detrás de mí. Hice. Podredumbre. Débil, pero densa. Como si algo muerto estuviera cerca. Creo que estamos cerca, dijo Kenji. Y así fue. Justo después de la cresta, el teniente nos indicó que nos detuviéramos. 2 exploradores se adelantaron, agazapados. Disparos. 3 estallidos agudos. Luego silencio. Más disparos, esta vez más fuertes. Un hombre gritó y avanzamos a toda velocidad. Lo que encontramos fue una pequeña unidad estadounidense. 6 soldados, mal escondidos, yacían en charcos de sangre. Uno seguía vivo, jadeando con los pulmones destrozados. Pasé por encima de él. Buena muerte, murmuró el sargento Tagami. Esos yanquis se lo merecen. Pero algo no estaba bien. Ningún tiroteo había durado tan poco. Los exploradores que iniciaron la emboscada no habían regresado. No había señales de contraataque. Solo silencio. La selva, antes llena de sonidos nocturnos, estaba completamente muerta. No lo había notado antes. Pero ahora, me desgarraba la conciencia. Ni grillos. Ni pájaros. Ni viento. Solo respirando. Nuestro. Y la podredumbre. Ahora más fuerte. Más cerca. Kenji se giró lentamente. ¿Dónde están Matsuda e Inoue? Ellos eran los exploradores. Ya deberían haber regresado, dijo Anz, mirando hacia la oscura maleza. El teniente frunció el ceño. Patrón de búsqueda. 10 metros. Barrido al este. Nos mudamos. La maleza era más espesa aquí, y tuve que apretar el rifle contra el pecho para evitar que se enganchara. Las hojas me rozaban la cara como si fueran tela mojada, y mis botas se hundían en el musgo y el barro. Un sonido. Un crujido. Detrás de mí. Me giré. Nada. Kenji. Susurré. No hay respuesta. Itsuki. Silencio. Me giré para reagruparme y no vi a nadie. Solo jungla. Aplastando como un ser vivo. Sargento. Grité más fuerte. Un leve susurro. Esta vez, detrás de mí. No me giré de inmediato. Se me cortó la respiración. Entonces lo oí. Un gruñido bajo y gutural, tan profundo que hizo temblar la tierra bajo mis botas. Me giré. Ojos. Brillantes, blancos, flotando en la oscuridad como linternas. Inmóvil. Sin parpadear. Levanté mi rifle. Riku. Siseó alguien detrás de mí. La linterna se encendió. Y nos vio. Me quedé congelado. La selva respiraba a mi alrededor, densa de sudor y miedo. Y allí estaban. Ojos. No eran reflectantes, como los de un gato montés. No, estos brillaban. Pálidos, de un blanco fantasmal. Se encontraban muy separados, casi a la altura de los hombros, pero demasiado altos, para cualquier criatura que hubiera visto en estas selvas. No parpadeaban. No se movían. Simplemente miraban fijamente. El haz de la linterna de Riku vaciló mientras avanzaba. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué demonios?, dijo Riku en voz baja. La jungla se tragó el resto de sus palabras. De repente, los ojos desaparecieron. No es que se hubieran girado, sino que simplemente desaparecieron en la oscuridad. Nos quedamos en silencio, atónitos, durante varios instantes, con los fusiles en alto y el corazón latiendo con fuerza. Por fin llegó la voz del sargento, grave y aguda. Atrás. Reagrupaos. Ya. Nos movíamos como fantasmas en reversa. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Cuando encontramos a los demás, el teniente Araya, Takeru, Anz y algunos más, nos dimos cuenta, con una pesadez espantosa, de que 4 hombres más habían desaparecido. Ni disparos. Ni gritos. Simplemente, se fue. Nos separamos, dijo el teniente. Grupo de 10 conmigo. Tagami, lleva a tu escuadrón al oeste y avanza hacia la cresta.
Si nos están atacando los estadounidenses, los ahuyentaremos. Señor, respondió el sargento Tagami, dudando solo un poco antes de hacer un gesto para que Kenji, Takeru, Riku, Itsuki y Anz lo siguiéramos. Avanzamos hacia el oeste en una línea apretada y disciplinada. 28 de mayo de 1945, 1:13 am. La selva estaba más tranquila que nunca. Incluso en Luzón, durante las emboscadas nocturnas, había insectos. Siempre algo. Pero ahora era como si el bosque mismo contuviera la respiración. Ni una hoja se movía. El único sonido era el chapoteo de las botas en la tierra húmeda y alguna que otra respiración forzada. Encontramos al soldado Shinji a mitad de la cresta. Al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba desplomado contra un árbol, con el cuello torcido casi 180 grados, la mandíbula floja y abierta. Su uniforme estaba hecho trizas. Y su estómago, estaba abierto, sus intestinos arrastrados en rollos que brillaban húmedos a la luz de la linterna. Las moscas ya habían comenzado su trabajo, a pesar de la sangre fresca. Itsuki vomitó. Kenji dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. ¿Qué carajo hizo esto? Siseo Takeru. No pude responder. Ninguno de nosotros pudo. Los animales no hacen esto, dijo Anz con gravedad. Así no. Esto es rabia. El sargento Tagami se agachó junto al cadáver, con el rostro pálido bajo el casco. No hay heridas de bala. Ni metralla. Solo desgarrado. Arañazos. Riku se agachó junto a él, observando las marcas de garras en la corteza detrás del cuerpo. Este árbol tiene casi 30 centímetros de grosor. Algo se clavó en él. Algo pesado. Algo grande. Tagami se puso de pie, con la voz hueca. Nos vamos. Necesitamos reagruparnos. Necesitamos más hombres, pero antes de que Tagami pudiera terminar su frase, lo escuchamos. Un grito. Cerca. Takeru giró la cabeza de golpe. Ese era Suzuki. Corrimos. Las linternas danzaban frenéticamente sobre el suelo de la selva, las ramas nos golpeaban la cara, la adrenalina nos impulsaba hacia adelante. El grito venía del otro lado de la colina. Lo coronamos, y no encontró nada. Nada de Suzuki. Solo más silencio. Más miedo. Fue entonces cuando la selva empezó a cambiar. Al principio fue sutil. El aire se sentía más pesado. Cada paso parecía como caminar penosamente por el agua. Las enredaderas colgaban más bajas, más gruesas. Los árboles crecían en patrones deformados, como si se resistieran a algo antinatural. Incluso el sargento Tagami, quien nos había guiado a través de cientos de kilómetros de selva a lo largo de los años, parecía inseguro. Este lugar no parece el mismo. Comprobamos nuestra brújula. La aguja giraba inútilmente. ¿Qué carajo? Murmuró Kenji. El volcán, dijo Anz lentamente, se dice que interfiere con los campos magnéticos, ¿verdad? Eso no es un truco de volcán, dijo Takeru. Este lugar está maldito. No lo sabíamos entonces, pero habíamos cruzado un umbral invisible y habíamos entrado en algo más antiguo y más repugnante. Seguimos moviéndonos a las 2:36, encontramos el resto. El resto del pelotón. Todos ellos 22. Sus cuerpos yacían en un grotesco semicírculo ante unas fauces negras y abiertas en la ladera de la montaña. Una cueva, cuya entrada parecía una herida en la tierra. Los cadáveres presentaban diversos estados de mutilación. Algunos estaban completamente partidos por la mitad, con los intestinos humeando en la fría noche. Otros tenían la cabeza aplastada o los brazos arrancados. Entre ellos yacían placas de identificación estadounidenses. Incluso había algunos combatientes filipinos, probablemente resistencia, ahora indistinguibles del resto. El hedor era insoportable. No se había disparado ningún arma. Ninguno de ellos se había defendido siquiera. Sus armas aún colgaban de sus hombros, sus dedos aún aferrados a los gatillos sin usar. Nunca tuvieron ninguna oportunidad. Dios mío, dijo Riku, cayendo de rodillas. Los masacraron. El sargento Tagami caminó lentamente hacia la entrada de la cueva, sus botas chapoteando en el espeso musgo empapado de sangre. Entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo. Largo. Profundo. Como el estruendo de una montaña a punto de derrumbarse. Me volví instintivamente hacia los árboles,
Y allí estaban de nuevo. Ojos. Docenas de ellos. No, no docenas. Un par. Masivo. Inmóvil. Linternas, susurró Tagami con voz ronca. Riku y Tsuki levantaron los suyos. Y lo que revelaron, que los dioses nos ayuden. La luz de las linternas de Riku y Tsuki atravesó la jungla como dedos temblorosos. Y allí estaba. La criatura. Al principio, parecía casi un gorila, pero estaba mal. Totalmente mal. Sus proporciones eran antinaturales, estiladas, erróneamente humanas. Se erguía sobre dos patas, con una altura de al menos 3,6 metros, con los hombros encorvados pero enormes, casi rozando las ramas. Sus largos brazos colgaban como péndulos, rematados en garras grotescas, largas, agrietadas y negras como la piedra volcánica. El pelaje de la criatura era enmarañado y espeso, negro como la medianoche, pero lo que más me impactó fue su rostro. Fue inteligente. Un hocico simiesco, sí, pero sus ojos pálidos y sin párpados brillaban con conciencia. Su boca se estiraba en algo parecido a una sonrisa. Hileras de dientes amarillos y afilados formaban una mandíbula larga y plana. Sangre seca cubría su pecho. Nos había estado observando. Tagami levantó su rifle. Fuego. La jungla estalló con los ensordecedores estallidos de los rifles Arisaka. Los fogonazos iluminaron los árboles como relámpagos. Disparé, con el corazón palpitante, apuntando al centro de masa. La criatura se tambaleó. Luego cargó. Se movía como nunca antes. Como una mancha negra, cruzó el claro en tres zancadas, rugiendo con un sonido atroz que estremecía la tierra y desgarraba el alma. Ya estaba sobre nosotros antes de que pudiéramos recargar. Itsuki gritó cuando las garras de la criatura lo desgarraron, abriéndole el torso de par en par desde la clavícula hasta la pelvis. Sus órganos se derramaron con un chapoteo y se desplomó. Riku intentó retroceder, gritando mientras metía otro cartucho en su rifle. Dispara, dispara. Kenji se abalanzó con su bayoneta, y la criatura lo atrapó en medio de la estocada. Una garra lo envolvió en la cabeza y, con un crujido espantoso, la retorció violentamente. El cuerpo de Kenji cayó. Su cabeza permaneció en la palma de la criatura. Grité y vacié el resto del cargador en su pecho. Las balas impactaron. Las vi impactar en la carne. La sangre brotó a borbotones. Pero la bestia solo rugió más fuerte. Sintió dolor, pero no le importó. Tagami corrió hacia adelante con un grito de guerra, su bayoneta reluciente y gritó: Tenoe Kabanzai. ¡Viva el emperador! La clavó profundamente en el muslo de la criatura, y por un instante, la bestia se tambaleó. Pero entonces lo agarró, sus garras se envolvieron alrededor de su abdomen y, con un movimiento brusco, lo partió en dos por la cintura. Su torso cayó a mi lado, con los ojos abiertos y la sangre manándole a borbotones. Anz quitó el seguro de una granada y la arrojó. Auge. La explosión le arrancó parte del hombro a la criatura. Esta se tambaleó hacia atrás, gruñendo. Un trozo de su pelaje ardió, revelando un músculo negro y palpitante debajo. Pensamos, por un terrible segundo, ¿qué podría suceder? Entonces rugió. El sonido no era natural. No era animal. Era un grito de furia y odio, como algo que había visto generaciones invadir su hogar y finalmente se quebró. Riku gritó y corrió. La criatura saltó. Cayó sobre él como un rayo. Observé, paralizado por el horror, cómo agarraba el brazo de Riku y se lo arrancaba. Los gritos de Riku se convirtieron en gorgoteos mientras la bestia lo estrellaba repetidamente contra el suelo de la selva, rompiéndole huesos y cráneo con cada brutal golpe. Solo quedamos tres. Yo, Takeru y Anz. ¡Corre! Grité. Corrimos, tropezando con raíces y cuerpos. La jungla pasó volando en una mancha verde y roja. Detrás de nosotros, la bestia volvió a rugir, no de dolor, sino de furia. Venía. Anz lanzó otra granada detrás de nosotros y la explosión iluminó el dosel. Las ramas nos azotaban la cara. La sangre nos latía en los oídos. Takeru tropezó con una raíz y gritó. Me giré, lo agarré y lo puse de pie de un tirón. Muévete, maldita sea. Pero la criatura estaba allí. Se estrelló contra Anz por detrás. Vi cómo su espalda se hundía como papel. Luego lo agarró por una pierna y lo estrelló contra un árbol, de espaldas. Ni siquiera gritó.
Solo crujió. Takeru y yo bajamos la colina hasta un claro donde la luz de la luna penetraba el follaje. Apenas podía respirar. Tenía la cara empapada de sudor, o de lágrimas, no estaba seguro. Mi rifle estaba vacío. Me temblaban las manos. La sangre empapaba mis mangas. Algunas eran mías, otras no. Takeru se giró hacia mí, jadeando. Tenemos que subir esa cresta, dijo. Hay una cuesta al otro lado, el sonido de las ramas rompiéndose detrás de nosotros lo silenció. Me giré lentamente. La criatura caminó hacia la luz de la luna. Sus heridas ya eran visibles. Carne destrozada, agujeros de bala, marcas de quemaduras, y aún así seguía moviéndose. Y peor aún, sonreía. No, estaba sonriendo. Takeru gritó y levantó su bayoneta. No sirvió de nada. La bestia le atrapó el brazo en plena embestida, rompiéndole el hueso. Takeru gimió cuando la criatura le agarró la mandíbula inferior y se la arrancó de la cara. Vomité. No fue rápido, jugaba con él. Desgarraba carne, arrancaba tendones como si fueran caramelo, rompía huesos uno a uno. Los gritos de Takeru se convirtieron en gorgoteos, luego en silencio. Estaba paralizado. Había matado civiles, visto morir a niños en bombardeos aéreos, había estado junto a prisioneros de guerra y no había sentido nada. Pero ahora me oriné. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar. Yo corrí. Corrí como nunca antes. A la jungla. A la oscuridad. Las ramas me desgarraban la piel. Las espinas me arañaban los brazos. No me importaba. Yo corrí. Y la bestia le siguió. 3:22 AM. No recuerdo cuándo se me cayó el casco. O cuando mi rifle, mi confiable Arisaka, se me resbaló de las manos. Solo sabía que mis piernas se movían como pistones, atravesando el follaje y las enredaderas, con los pulmones ardiendo y la boca seca de terror. Mi uniforme estaba empapado, mi cara cubierta de sangre y sudor. Mi mente, antaño un horno de orgullo y disciplina imperiales, ahora era una llama marchita que titilaba de pánico. A mi alrededor, jungla. Interminable. Retorcida. Observando. En algún lugar detrás de mí, o quizás por encima de mí, la criatura me seguía. No la oía. No siempre. Pero la sentía. Estaba allí. Acecho. Me detuve solo cuando me fallaron las piernas y me desplomé junto a un tronco retorcido y veteado de musgo. La luz de la luna se filtraba a través del dosel en astillas, iluminando el vapor que emanaba de mi cuerpo. Me di la vuelta, jadeando en busca de aire, e inmediatamente intenté gatear. Ya no sabía dónde estaba. El bosque había cambiado de nuevo, más oscuro, más denso. Los árboles se curvaban en formas antinaturales. Las ramas se retorcían como brazos y las raíces se enredaban en nudos grotescos que parecían respirar. Pude escuchar algo. No es la bestia. Todavía no. Una voz. Débil. Susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no, decía mi nombre. Yasuru, el corazón me latía con fuerza. Me tapé los oídos con las manos, con los ojos abiertos, arrastrándome hacia atrás por el barro. Fue entonces cuando vi la cara. Solo por un segundo. En la corteza de un árbol. Como un cadáver enterrado en el bosque. Con la boca abierta, los ojos hundidos, la piel tirante sobre los pómulos. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Tranquilízate, me susurré. Estás alucinando. Estás cansado. Es solo la jungla, pero no creí en mis propias palabras. Me puse de pie, apoyándome en una enredadera. Me temblaban las piernas. Me fallaron las rodillas. Forcé un pie hacia adelante. Luego otro. Tuve que dirigirme al este. Hacia el sol naciente. Hacia la luz. Hacia la seguridad. Yo caminé. Me tropecé. Lloré. 4:30 AM. No sé qué tan lejos había llegado. La selva se curvaba a mi alrededor, jugando con mi mente. Me encontré pasando el mismo árbol 2 veces. Un enorme bandiano cuyas raíces se extendían como tentáculos. Sabía que era el mismo árbol. Había tallado una línea en su corteza la primera vez. Y, sin embargo, aquí estaba de nuevo. La bestia me estaba llevando en círculos. ¿Estaba ya muerto? ¿Fue este un infierno por los pecados que había cometido en Luzón? Un grito lejano resonó entre los árboles. Una voz que reconocí.
la de Takeru. Pero él estaba muerto. Lo había visto morir. Caí de rodillas y volví a taparme los oídos. No. No. No estás aquí. No estás aquí. Pero la selva se rió. Se rió. Yasu, me arrastré hacia adelante como un animal, raspándome los codos con las rocas, arrastrando mi cuerpo entre la maleza. Una raíz afilada me desgarró el antebrazo, y no me importó. Ya no sentía dolor. Solo miedo. Entonces, silencio. Silencio real. Ni siquiera los susurros. Miré hacia arriba. Y allí estaba. El borde de la jungla. A través de la última línea de árboles pude ver el cielo. Crepúsculo. Esa primera franja plateada del amanecer asomándose por encima de las montañas. Lo había logrado. Me tambaleé hacia adelante, con las extremidades temblorosas y los ojos abiertos por la incredulidad. Rompí la línea de árboles. Y caí de rodillas en la hierba de un claro, bañado por el suave azul del amanecer. El cielo estaba cambiando. La oscuridad se alejaba. Me rí. Una risa horrible y rota. Mitad alivio, mitad locura. Y entonces lo sentí. Respiración. Detrás de mí. Grande. Pesado. Mojado. El calor me calentó el cuello. El olor era insoportable. Una mezcla de cobre, podredumbre y tierra. Mi cuerpo se paralizó, temblando. Me giré. Despacio. Y lo vi. La criatura estaba justo detrás de mí, su enorme figura agazapada entre las sombras de los árboles, con sus ojos pálidos brillando en la tenue luz. Su rostro, manchado de sangre y tierra, estaba contorsionado en una sonrisa. No es la sonrisa de un depredador. La sonrisa de algo que se divierte. Gemí. Dio un paso adelante y me tiró al suelo. Mi cara golpeó el suelo. El peso de la criatura me aplastó el pecho. Apenas podía respirar. Esperaba dolor. Agonía. Mi cuerpo destrozado como los demás. Pero la criatura con aspecto de simio no atacó. Se inclinó y sus enormes fauces quedaron a escasos centímetros de mi cara. Y sonrió. Miré fijamente esos ojos pálidos, sin pestañear, y vi inteligencia. Malicia. Reconocimiento. Sabía que yo era el último. Había decidido dejarme correr. Para verme romperme. Me había seguido no para matar, sino para saborear. Levantó una mano con garras. Cerré los ojos. Pero nunca bajó. En cambio, la bestia se detuvo. Su cabeza estaba girada ligeramente hacia el este. Hacia el sol naciente. Un cambio lo invadió. Como un lobo que se estremece ante el fuego. Sus labios se curvaron, pero no de rabia, sino de disgusto. Me miró una última vez. Entonces abrió la boca y dejó escapar un rugido. Un último grito desgarrador, más que un sonido, más que ira. Era el odio mismo, gritado hasta los huesos. Luego, desapareció. De vuelta a los árboles. Desaparecido. Me quedé allí, entumecido. Destrozado. El canto de los pájaros se elevó a mi alrededor. La jungla despertaba. Me di la vuelta sobre mi espalda y me quedé mirando el cielo que se iluminaba. Yo estaba vivo. Pero ya no me sentía viva. Después de permanecer allí tendido durante lo que pareció una eternidad, alrededor de las 6 AM, escuché voces. Voces americanas. Y tagalo. No me resistí cuando los combatientes de la resistencia filipina y los soldados estadounidenses me rodearon. Al principio gritaron, con los fusiles en alto. Pero al ver mi estado, la sangre, el uniforme desgarrado, la mirada perdida, bajaron las armas. Levanté mis manos vacías. Y por primera vez en mi vida, me rendí. Julio de 1945, Luzón, campo de prisioneros de guerra N-128, Filipinas bajo control estadounidense. Ya no era un soldado. Era un número. Afeitado. Despojado. Enjaulado. Nos llamaban antiguas tropas imperiales. Un término cortés para referirse a los criminales de guerra detenidos. La mayoría de los demás prisioneros de guerra japoneses odiaban a los estadounidenses con un odio que no se había calmado desde que lanzaron las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero yo no. No me quedaba fuego. Ni ira. Ni lealtad al emperador. Había visto morir a 34 de mis compatriotas en una noche, no a manos de los estadounidenses, ni siquiera de la resistencia filipina, sino por algo más antiguo, algo que ninguna bomba ni bala podía vencer. Guardé silencio sobre esa noche.
¿Quién me creería? Y aún así, me perseguía. No podía dormir sin ver el cuerpo de Itsuki destrozado. No podía oler la sangre sin sentir náuseas. Y no podía oír el viento de la selva sin esperar una respiración detrás de mí. Durante el interrogatorio, les conté todo a los estadounidenses. Nuestra posición, la estructura de mando, el número de tropas. Quería que ganaran. Porque, fuera lo que fuese lo que habíamos sido, también habíamos despertado algo que debería haber quedado enterrado. Confesé crímenes de guerra. Admití lo que había hecho durante la marcha de la muerte de Bataan. Describía a las mujeres de Solaz, las masacres, los prisioneros a los que golpeábamos por diversión. No me trajo paz. No hizo que los fantasmas desaparecieran. Pero algo fue algo. Recuerdo estar acostado en mi catre, una noche de finales de 1946, susurrando disculpas al aire. Al hombre al que disparé en la zanja de Luzón. Lo siento. A la joven filipina a la que pateé sin parar porque pensé que escondía arroz. Lo siento. Al niño del que me reí mientras se moría de hambre, lo siento y siempre, al final. A la cosa de la jungla, que recuerdo cuando regresé a Japón en 1947, que ya estaba ocupado por los estadounidenses, esperaba el rechazo. Pensé que mi padre me daría la espalda. Que mi hermana me escupiría. Que el pueblo murmuraría sobre el cobarde que fue capturado. Pero ninguno de ellos lo hizo. Mi madre me abrazó en silencio. Mi padre no dijo nada durante 3 días, luego me dio una azada y señaló los arrozales. Era su forma de decir, sigues siendo mi hijo. Me enterré en el lodo y en las montañas. No hablé de la guerra. Ni con mi familia. Ni con nadie. Solo una vez, grabé un extraño par de ojos en el tronco de un árbol detrás de la casa. Blancos, grandes, sin pestañear. Lo revisé todas las mañanas durante 3 años. En 1955, mi vida dio un giro positivo. Empecé a trabajar en una empresa comercial de la ciudad de Asahikawa, justo al lado de mi ciudad natal, Higashikawa. Ascendí en una compañía comercial, no por encanto, sino por disciplina. Volví a trabajar como un soldado, solo que esta vez construí en lugar de destruir. En 1962 me convertí en director ejecutivo de la empresa y ese mismo año me casé con Nana, una mujer cuyo corazón, por alguna razón, fue lo suficientemente bondadoso como para amar a un hombre como yo. Tuvimos 2 hijos, Yuto en 1964 y Ina en 1965. Sin embargo, cuando me ofrecieron el puesto de CEO, casi no lo acepté. Temía que el éxito lo hiciera retroceder. La criatura. Lo que nunca nombré, nunca describí, nunca reconocí, ni siquiera ante mi esposa. Lo enterré con mis crímenes de guerra. O eso creía. Con el paso de los años, vi a mis hijos crecer y alcanzar el éxito en sus vidas. El propio Yuto se incorporó a mi empresa y, en 1987, el año en que me jubilé, se convirtió en el director ejecutivo de la empresa. En mis últimos años como CEO, estableció varias conexiones con muchos países extranjeros, expandiendo la imagen y la riqueza de nuestra empresa, al mismo tiempo que se aseguraba de que nuestros empleados estuvieran contentos. Incluso después de jubilarme, estaba muy orgulloso de mi Yuto, sobre todo después de que logró expandir la empresa al extranjero. Estaba orgulloso, hasta que mencionó que la empresa ahora tenía una sede en Filipinas. En 1993, Yuto invitó a empresarios filipinos y estadounidenses a nuestra casa para celebrar una nueva asociación. Lo sentí de nuevo. El aliento en mi cuello. El peso en mi pecho. Esa noche, los invitados brindaron por nuestro legado. Me elogiaron. Me elogiaron por mi arduo trabajo en la empresa. Y me levanté temblando. Y les conté todo. Se lo conté a mi esposa. A mis hijos. A los estadounidenses. A los filipinos. Les conté sobre mis días como soldado japonés extremista en las Filipinas ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial y los actos monstruosos que cometí contra prisioneros de guerra, filipinos y filipinas, sin importar su edad. Luego les conté sobre la noche en el monte Canlaon. Sobre la enorme criatura simiesca. Acerca de la cueva. Sobre los ojos. Y sobre la carnicería y el baño de sangre que vi. Esperaba risas. Pero la habitación quedó en silencio. Entonces, uno de los empresarios filipinos se puso de pie. Un hombre mayor con una cicatriz en la sien.
Tenía los ojos húmedos. No de lágrimas, sino de reconocimiento. «¿Estuviste allí?», susurró. «¿Lo viste?». Lo miré fijamente. «¿Tú, me crees?», pregunté con total incredulidad. Asintió lentamente. «Soy de un pueblo cerca de la Castellana, en Negros Occidental. Mi abuelo nos advertía que nunca nos acercáramos al volcán al anochecer. Decía, el Amomongo es dueño de la noche y odia a los extraños». «Amomongo», repetí en voz baja. «¿Qué significa?». «Monstruo simio», respondió. «Una bestia que camina como un hombre, pero mata como ningún hombre jamás podría. Caza en las selvas que rodean el volcán Canlaón. Se esconde en cuevas. No mata por comida. Mata por venganza. Y desprecia la luz del día». Sentí frío. «¿Por qué no me mató?», le pregunté al filipino. Me miró y, por primera vez, no vi compasión, sino miedo. «Porque quería que lo recordaras», respondió el anciano empresario filipino. Actualidad, 13 de marzo de 1999, última entrada del diario de Yasu, traducida, «Ya soy viejo, me tiemblan las manos. Mis hijos tienen sus propias familias. Yuto todavía visita Filipinas, a veces trayendo fotos. Yo nunca miro. Hay días que me despierto empapado en sudor, seguro de haberlo oído otra vez. La respiración. A veces me siento junto al árbol donde tallé esos ojos, que ya casi han crecido. Pero no han desaparecido. Nunca se ha ido. Y siempre, cuando cae la noche, miro el límite este del bosque. Porque sé que un día, cuando mi cuerpo esté demasiado lento, cuando mi corazón esté demasiado débil, vendrá por mí. Y esta vez, no habrá sol ni siquiera crepúsculo.